De todos sus actos malvados, ninguno define a los nazis como la solución final. El asesinato de 6 millones de judíos. Pero ¿cómo consiguieron que toda una nación consintiese la masacre de una raza inocente? Cometen asesinatos y crímenes terribles, pero a la vez quieren que parezca que es lo correcto. Esta es la historia de cómo Hitler y los nazis manipularon al pueblo alemán. Comparaba a los judíos con un virus, con una herida que no se curaba. Usando todas sus artimañas para hacerlos cómplices. Aquí hay cómplices de asesinato. En el peor genocidio de la historia de la humanidad. El ascenso del partido nazi. La solución final. Una de las cosas que Hitler nunca ha mantenido en secreto es que odia a los judíos. Mientras se recupera de sus heridas al final de la Primera Guerra Mundial, culpa a los políticos judíos de izquierdas de la rendición, de apuñalar a Alemania por la espalda. Durante la depresión de los años 20, se alza contra la conspiración judía, la raíz de todo mal, surgida desde el comunismo para corromper a los financieros. Es el veneno de la nación. El judío alemán es el enemigo interno. Es un enemigo en términos raciales, culturales y nacionales. El mayor crimen de los judíos es que contaminan los genes puros de la raza superior aria. Deben ser eliminados. La nación no está dispuesta a que estos parásitos sigan chupándole la sangre. Todo lo que dijo desde 1922 apuntaba hacia la conclusión de deshacerse de los judíos físicamente. En 1941 es el amo del mundo. Ha derrotado a Francia. Ha ocupado Polonia. Y su ejército avanza hacia el interior de la Unión Soviética. Ahora ya puede comenzar con la ambición de su vida, crear una nación alemana pura, libre de judíos. Pero ¿cómo conseguir que el pueblo alemán le respalde? Siempre había sido consciente de que su política antijudía era tremendamente sensible para el ciudadano de a pie. De hecho, durante sus primeros 4 años en el poder, Hitler apenas mencionaba a los judíos en público. Y cuando finalmente actúa contra ellos, lo hace lentamente, paso a paso. Se les prohíbe ejercer determinadas profesiones. Después pierden sus derechos como ciudadanos y su medio de vida. Miles se ven obligados a huir al extranjero. En muchos casos, hay algunas protestas. Pero la mayoría de los alemanes observan sin hacer nada. Pero el asesinato efectivo, la eliminación de los que se han quedado, de sus propios vecinos, es ir demasiado lejos. Él vio que al pueblo alemán le quedaba un mínimo de sentido de la decencia y que podrían ofenderle estas terribles políticas. Pero matar judíos es indecente. Y los nazis necesitarán de toda su habilidad para venderle esta idea al pueblo. Es una tarea para Joseph Goebbels, el maestro de la persuasión de los nazis. Goebbels comparte con el Führer el desprecio por los judíos y está decidido a convencer a sus compatriotas. Fue Goebbels el responsable de vender la idea de que los judíos eran un cáncer o una plaga en la sociedad alemana. Se percató de que si controlas lo que consume la gente, puedes controlarla. Fue el primero en darse cuenta de ello. El cine es una de sus herramientas favoritas para manipular a la opinión pública. La película El judío eterno, producida por el equipo de propaganda de Goebbels, tiene un mensaje escueto. Cuando los judíos se instalan,
se comportan como ratas y parásitos. La película retrata al judío como al eterno corruptor, en concreto, en el sentido de la germanidad. La grandeza del Estado alemán será destruida por el enemigo interno. Al judío se le permite campar a sus anchas y cometer actos destructivos. Pero cuando se estrena, la película es un fracaso de taquilla. Es una lección para los nazis. Convencer al pueblo alemán para que se sume a su malvado plan requerirá de un proceso complejo. El peligro está en incendiar a la opinión pública. Y el riesgo de que las cosas no salgan como desean ya ha quedado meridianamente claro. Desde 1939, los nazis han llevado a cabo una campaña secreta de eutanasia. Se convertirá en su ensayo para cometer asesinatos masivos sin perturbar al pueblo alemán. Primero, necesitan cómplices voluntarios. Médicos y enfermeros maleables reciben instrucciones de separar a los niños discapacitados o enfermos terminales. El siguiente paso es engañar a quienes podrían oponerse. A los padres se les dice que serán enviados a centros de atención donde recibirán un tratamiento especial. Y por último, necesitan un método de matar, silencioso y discreto. Y eligen la muerte por inyección letal. Cerca de 5.000 niños inocentes son asesinados. Su único crimen, estar enfermos o discapacitados. La verdad se oculta con certificados de defunción falsos que culpan al sarampión o a la neumonía. Lo que hace Hitler es probar al pueblo alemán para ver hasta dónde le deja llegar. A continuación, el régimen da un paso más en su programa y pasa a los miles de adultos discapacitados que viven en instituciones de toda Alemania. Esa escalada supone implicar a más médicos. Y algunos expresan sus dudas sobre la legalidad de esa política. Es un problema que llega hasta el mismísimo Führer. Hitler escribió una nota, algo que rara vez hacía, y la firmó. En ella comunica a los miembros de la Cancillería dedicados a la medicina que esta era una política que se podía llevar a cabo legítimamente. Para los médicos alemanes ya es oficial. Están obedeciendo las órdenes del Führer. Esa es la nueva cultura, se dicen a sí mismos. Es el entorno. Y es el típico camino hacia el infierno. Un departamento secreto conocido como T4 es el encargado de organizar el proceso. Para matar a tantos y tan rápido y en silencio, harán falta nuevas técnicas. Y a los hombres del T4 se le ocurre una ducha colectiva. Salvo que por estas tuberías no circula agua, sino un gas venenoso, monóxido de carbono. En muchos aspectos, el programa de eutanasia representa la absoluta bestialidad del régimen nazi. Decenas de miles de alemanes enfermos y discapacitados mueren de esta manera. Pero entonces empieza a filtrarse la verdad sobre la matanza. Poco a poco, evidentemente, la gente que vivía cerca de estas instituciones empezó a darse cuenta de que allí pasaba algo raro. La gente empieza a preocuparse. Otros parientes enfermos podrían ser las siguientes víctimas. Empiezan a surgir debates por todas partes como ¿le harán eso mismo a los soldados heridos? La Iglesia Católica expresa los temores de la población y se enfrenta al régimen. El obispo von Galen pronunció un famoso sermón en el que denunciaba este programa, no argumentando que estaba fuera de toda ética matar gente, sino incidiendo en el hecho de que eran alemanes los que morían. Enfatizó que eran nuestros hermanos, miembros de nuestras familias. El clamor es tal que Hitler se ve obligado a dar una rara marcha atrás pública
e interrumpe oficialmente su campaña de eutanasia en Alemania. Las protestas contra la eutanasia han enseñado a los nazis varias lecciones. Primero, si sus políticas raciales amenazan a las familias alemanas, la opinión pública se opondrá. Segundo, cualquier tipo de asesinato ulterior tendrá que ocultarse y llevarse a cabo lejos de Alemania. Y tercero, el Führer no debe ser relacionado con nada vergonzoso. Estas lecciones marcarán la forma de actuar de los nazis con los judíos. En particular, Hitler no firmará nunca personalmente un documento comprometedor. No quería que su nombre se asociase con las peores brutalidades del programa antijudío. Oficialmente, el mariscal del Reich, Hermann Göring, el número 2 de Hitler, se encarga de los asuntos judíos. Pero en realidad, serán los fanáticos de las SS de Hitler quienes aportarán la solución final a la cuestión judía. Julio de 1941. Tras 2 años de guerra, Hitler está relajado y de buen ánimo. La campaña contra la Unión Soviética va bien. Ha planeado la eliminación de los judíos, pero no quiere involucrarse directamente. Ese es un trabajo para sus leales secuaces, las SS. La fuerza de élite seleccionada por su sangre aria y su devoción fanática a la causa nazi. Su líder es Heinrich Himmler. Miembro del partido desde los años 20, comparte el propósito de Hitler de librar a Alemania de los judíos. Y su mano derecha, el general de las SS, Reinhard Heydrich, es más aterrador si cabe. Encontró en su subordinado Reinhard Heydrich al hombre perfecto para llevar a cabo la destrucción de un pueblo. Como jefe de las fuerzas de seguridad nazis, Reinhard Heydrich es uno de los hombres más temidos de Alemania. Si le hubiesen dado una hoja de papel a Hitler y le hubiesen pedido que dibujase al nazi perfecto, creo que habría dibujado a Reinhard Heydrich. Era alto, era rubio, era atlético. Es un hombre con muchos talentos. Campeón de esgrima, piloto de caza, buen violinista. Pero por encima de todo, es un nazi fanático. Tenía todas las características para ser un Superman ario. Heydrich es sin duda la estrella de la máquina racial asesina de los nazis. Desde 1939, Heydrich ha causado estragos en los territorios conquistados en el este. Sus escuadrones secretos de la muerte, los Einsatzgruppen, han masacrado a miles de judíos polacos. Los supervivientes son agrupados en guetos. Casi 3 millones esperan el fin en condiciones terribles. Después, los matones de las SS de Heydrich siguen al ejército alemán en su incursión en la Unión Soviética y continúan su campaña asesina contra los judíos. Las noticias de las masacres de Heydrich en el este empiezan a llegar a cuentagotas a Alemania. Querida Hannah, anoche 150 judíos fueron fusilados en esta ciudad. Hombres, mujeres y niños, todos aniquilados. No te preocupes, había que hacerlo. Pero no se lo cuentes a nadie. Muchos miles de alemanes saben lo que está pasando en el este. Pero no hacen nada. Y esto confirma lo que los nazis aprendieron del programa de eutanasia. Pueden matar a los judíos si nadie los ve, lejos de su país. Era algo que empezaba a filtrarse
en la Alemania nazi. Era una especie de, llamémosle secreto, del que nadie quería hablar. Heydrich trama un ataque más contundente contra los judíos y necesita la autorización de arriba. No puede pedírsela a Hitler, que quiere mantener su participación en secreto. De modo que Heydrich acude a otra persona y prepara uno de los documentos más importantes en la historia de la solución final. Lleva su carta secreta al domicilio del mariscal del Reich, Hermann Göring. El hombre al que Hitler ha puesto oficialmente al mando de la política judía de los nazis. Lo que Heydrich quiere es la firma de Göring, autorizándolo a iniciar un plan para la deseada solución final de los nazis a la cuestión judía. Este es el sello de aprobación que necesita. Pero tendrán que pasar otros 5 meses para que Heydrich pueda poner en marcha su plan. Agosto de 1941. Mientras tanto, las tropas de Hitler se adentran cada vez más en la Unión Soviética. Lejos de las miradas del pueblo alemán, los escuadrones de la muerte de Heydrich continúan con su masacre de judíos. Buscan el método más eficaz para matar en masa. De momento siguen usando balas. Pero enseguida las SS de Heydrich crean una rutina siniestra: reunir a los judíos y llevarlos a un lugar de ejecución remoto. A los primeros en llegar se les obliga a cavar una zanja. Lo que ocurre después se revela en esta película de aficionado filmada en Letonia por un soldado alemán. Un grupo de judíos se alinea ante la fosa común y es fusilado. A continuación llega otro grupo, capa tras capa. Los nazis lo llamaban las latas de sardinas. Se aprecia una enorme escalada en la política de exterminio de los judíos. De hecho, ya está en marcha el holocausto de los judíos soviéticos en toda la zona ocupada. La peor matanza tiene lugar en Ucrania, en un barranco llamado Babi Yar. 33.000 personas son asesinadas en solo 2 días. Pero Heydrich se enfrenta a un problema. Estos asesinatos en masa están pasando factura a sus hombres. Muchos empezaron a sufrir trastornos, a mostrarse inquietos, y fue en gran medida esta experiencia la que impulsó a Himmler y a Heydrich a buscar otras formas de matar a un número tan alto de personas. En su país, Hitler sigue buscando una forma de ocuparse de los 200.000 judíos que viven en Alemania. Todo el mundo conocía a algún judío, formaban parte de la sociedad alemana, eran alemanes, habían luchado en la Primera Guerra Mundial, habían ganado cruces de hierro. De modo que había que movilizar a la propaganda de Goebbels para crear un sentido de diferencia, para distinguirlos de sus vecinos de pura sangre alemana. Fase 1. Ponerles una estrella. Un alemán judío y otro no judío no eran tan diferentes. La idea es marcarlos con una estrella. Esa estrella amarilla es fundamental para diferenciarlos y empieza a mancharlos. Todos los mayores de 6 años están obligados a llevar la estrella amarilla de David. Este es el momento en el que le dicen a la gente de la calle: estas personas son diferentes de las demás. No son alemanes, son judíos. Y los judíos son una raza no deseada en nuestro Tercer Reich. Fase 2. Asegurarse de que los alemanes no se relacionan con los judíos. Aislarlos físicamente.
Que no te haga creer que es bueno porque lo conozco. Es judío. Son judíos y son una amenaza. Goebbels crea una corriente propagandística que transmite el mensaje insidioso de que no son los nazis quienes se vuelven contra los judíos, sino que los judíos son los responsables de sus desgracias. Para uno de sus eslóganes de la semana, utiliza una cita de Hitler. Si los financieros judíos internacionales lograsen su objetivo de sumir a las naciones una vez más en una guerra mundial, el resultado no será la victoria de los judíos, sino la aniquilación de la raza judía en Europa. Es una campaña propagandística brillante. Absuelve al pueblo alemán de toda culpa. Los judíos serán los responsables de su propia destrucción. El acto más malvado que llevó a cabo Goebbels fue buscar un chivo expiatorio. Contaminó la mente de una nación. Lenta pero segura, la táctica ha ido convenciendo a los ciudadanos alemanes de que acepten la eliminación de sus vecinos judíos. Octubre de 1941. Los nazis están matando judíos por toda Europa Oriental y se han propuesto también eliminar a los 200.000 que aún viven en Alemania. Sin embargo, tienen la precaución de no inflamar a la opinión pública. La línea dura se ablanda para el consumo público, para no presionar mucho a las personas a las que ya se ha convencido para ser antijudías. El hombre que está al mando, el general de las SS Reinhard Heydrich, comienza una campaña de engaño. La línea oficial es que los judíos serán reubicados en el este. Heydrich sabe que no puedes decir públicamente vamos a matar a 6 millones de personas por la mañana. Hay que ser más sutil. Cuando hablas de evacuar a personas al este, hay que asegurarse de que parezca que solo estás evacuando personas al este. Heydrich crea entonces un campo modelo en Theresienstadt, en territorio checo ocupado. Los noticiarios muestran un lugar seguro, donde los judíos alemanes pueden reubicarse. Había instalaciones que muchos alemanes corrientes no tenían. Piscinas, salas de cine, zonas de masaje. La idea a transmitir era esta. Aunque no queremos a los judíos entre nosotros, no les haremos sufrir porque les damos un estilo de vida adecuado a los estándares civilizados. Es un engaño cruel. Para la mayoría de judíos, Theresienstadt solo es una parada, antes de ser enviados a los terribles guetos de la Polonia ocupada y del Báltico. Es uno de los elementos más aterradores de los nazis, que realizan asesinatos y crímenes terribles, pero al mismo tiempo quieren que parezca que es lo correcto. Pero la deportación de judíos alemanes que lleva a cabo Heydrich crea un problema nuevo. En el este, los guetos ya están saturados. Debido a la superpoblación, los líderes nazis de los territorios ocupados empiezan a matar judíos para hacer sitio para los recién llegados. Y esto está a punto de provocar un desastre en las relaciones públicas. 30 de noviembre de 1941. A finales de 1941, 1 millar de judíos alemanes son enviados al este, al campo modelo de Theresienstadt. Pero no son unos judíos cualquiera. Muchos son héroes de guerra, ancianos, condecorados con la Cruz de Hierro. Y entonces se produce un error. Son enviados a un gueto en Letonia, donde los judíos son masacrados. Debido a una confusión en el papeleo, acaban en Riga y muchos son fusilados. Es un error catastrófico. Si la noticia se filtra, el pueblo alemán se escandalizará. Es una advertencia para Heydrich y el jefe de las SS, Heinrich Himmler,
La matanza de los judíos alemanes necesita de su supervisión directa. Pero a estas alturas, los planes para que las SS pongan en práctica la solución final ya están listos. 20 de enero de 1942. Un elegante palacio en el barrio berlinés de Wannsee es la sede de una reunión de alto secreto. Funcionarios de alto nivel. El hombre que dirige el Estado alemán. Cargos del partido nazi. Y miembros de las fuerzas de seguridad del Reich participan en una de las reuniones más famosas de la historia. En esta relajada atmósfera palaciega, se reúnen todos los personajes que van a decidir el destino de los judíos europeos. El anfitrión es Adolf Eichmann, organizador de la deportación judía. Se convertirá en un actor clave de la solución final nazi. Eichmann era un antisemita virulento. Era un hombre apasionado en muchos sentidos. Era un borracho, tenía amantes, era un nazi muy comprometido y creía firmemente que lo que hacía era lo correcto. Y no lo hacía solo porque fuese un funcionario aburrido, sino porque quería matar judíos. Su papel será llevar el acta de la reunión. El ambiente es relajado, a pesar de lo siniestro del orden del día. El superior de Eichmann, Heydrich, preside la reunión. Primero, Heydrich deja claro que su autoridad viene desde arriba, vía Göring, el número 2 de Hitler. Y lo que propone es una operación dirigida por las SS. Heydrich quería dejar claro que todo lo que él hiciese o propusiese en Wannsee era la política ideada por el Führer. La reunión es tan delicada que la única referencia al plan real de los nazis se encuentra en el meticuloso lenguaje del acta de Eichmann. Los judíos que ya están bajo control alemán serán enviados al este. La mayoría morirán. Aquellos que sobrevivan habrán de ser tratados adecuadamente. Tratados adecuadamente es la expresión en clave para lo que conocemos como solución final. El plan es matar a los 11 millones de judíos de Europa. Es un genocidio. Es una tarea demasiado ambiciosa para los escuadrones de la muerte de Heydrich. Se trata de matar a escala industrial. Lo que Heydrich aportó a la reunión fue una mente increíblemente analítica. Una forma de pensar malvada, calculadora y cruel que asumía el genocidio como una especie de reto para un funcionario. Heydrich necesita que los hombres que lo acompañan movilicen los recursos y las infraestructuras alemanas. Tendrán que involucrarse en este crimen. Wannsee es la puesta en común, en términos administrativos, de todas las autoridades relacionadas con el transporte, con la recogida de los judíos, con su tratamiento, con el suministro de alimentos, etc. Es un problema logístico que hay que resolver con medios logísticos. Para alivio de Heydrich, no hay disidencias. En poco más de una hora ha conseguido el acuerdo que quiere. El Estado alemán se movilizará y las SS se encargarán de la solución final. Ahora solo quedan por resolver detalles prácticos. En la zona más remota de Polonia Oriental hay enormes extensiones de bosques frondosos y oscuros. Si quieres deshacerte de alguien, es el lugar ideal. Allí la gente puede desaparecer sin más. Las SS ya tienen una base aquí, en la ciudad de Lublin. Han reunido a miles de judíos en campos de trabajo y guetos. Ahora deben matarlos discretamente.
Heydrich ya ha experimentado la mejor forma para hacerlo. Se ha traído a su mejor experto en asesinatos masivos. Uno de los peores elementos de ese grupo tan repulsivo a los que llamamos nazis se llama Christian Wirth. Participó en el programa de eutanasia y diseñó las cámaras de la muerte. Y utilizó sus conocimientos y experiencia para aplicarlos al exterminio de judíos. Él fue quien dijo, no podemos destruir a los judíos de uno en uno, como en el programa de eutanasia. Hay que matar 1000 o 2000 al día. Para él es un problema logístico importante. Camino de Lublin. Wirth hace algunas investigaciones. En la localidad de Chelmno ya están experimentando cómo matar a los judíos polacos. Primero, los conducen a una cámara sellada. No sospechan que están entrando en la caja de un camión grande. Se introducen gases del escape y las víctimas fallecen rápidamente por envenenamiento con monóxido de carbono. Pero matando judíos en un camión de 50 en 50, no se conseguirá la solución final. Las órdenes de Wirth son cometer los asesinatos masivos a escondidas, amparados en los bosques polacos. Y necesita un proceso más eficiente, continuo, para matar en la cantidad necesaria. Así, en su primer campo cerca de la aislada localidad de Belzec, Wirth instala un motor de combustión estático para bombear gases hacia grandes cámaras selladas. Belzec se convierte en el ejemplo para otros campos secretos, como Sobibor y Treblinka. Junto a Chelmno, forman una red letal de exterminio. Y todos han sido elegidos porque se encuentran cerca de vías férreas. Los nazis ponen entonces en marcha la primera fase de su plan: liquidar los guetos. 1,5 millones de judíos son enviados a estos campos, hacinados en vagones para ganado y mercancías, cual bultos, para ser eliminados rápidamente y sin testigos. A diferencia de los enormes campos de concentración de Alemania, que eran cárceles, estas fábricas de muerte solo necesitan un pequeño claro. Estos bosques son lugares siniestros. Y los nazis eligieron un lugar que ya transmite una sensación de maldad antes incluso de todo lo que hicieron allí. Es un lugar aterrador. No es solo por lo que ahora sabemos que pasó allí. Es aterrador porque es remoto, oscuro, solitario y transmite una sensación de absoluta desesperación. Oculto a ojos de los alemanes, el traslado de los judíos polacos es un proceso brutal. Pero reunir a los judíos alemanes y enviarlos a los campos de exterminio es un reto muy diferente. El hombre que se encargará de este problema será el burócrata asesino de Heydrich, Adolf Eichmann. Él será el cerebro del programa de deportación. El Holocausto, la destrucción de los judíos, fue un proceso burocrático. Y para empezar un proceso burocrático necesitas burócratas. Adolf Eichmann es el arquetipo de burócrata. El buen funcionamiento es la clave del éxito de cualquier política. Y debe ser programado. El problema al que se enfrenta Eichmann es cómo librarse de estos judíos sin alterar a sus vecinos, sin que los alemanes de a pie averigüen qué está pasando realmente. La respuesta es una táctica familiar para los nazis: el engaño. A la población se le dice que los judíos serán realojados en un lugar seguro. En las estaciones de tren no se ven los siniestros vagones de ganado. Los judíos se van en trenes de pasajeros cómodos, con billetes, comida y dinero para el viaje. Y este engaño surte efecto en los alemanes y en los judíos. Esta es la parte más extraordinaria del proceso, que parece desarrollarse de una forma muy natural. No vemos grandes protestas en los puntos de recogida alemanes. Se reúnen allí
pensando que el realojamiento en el este tal vez sea mejor que caminar por una calle alemana sufriendo vejaciones. Les han arrebatado sus derechos civiles, les han arrebatado su dignidad, les han arrebatado sus propiedades. Muchos pensaban que las cosas realmente mejorarían. Habían aceptado que no había lugar para ellos en Alemania y que seguramente en Polonia las cosas no podrían irles peor. Los judíos solo descubrirán la verdad sobre su destino final una vez abandonado suelo alemán. Los nazis han creado un sistema tan eficiente que nada puede detenerlos. Ni siquiera que Reinhard Heydrich, el arquitecto de la solución final, caiga víctima de un atentado. Su superior, el jefe de las SS Heinrich Himmler, toma el mando y se propone aumentar el ritmo de la matanza. En los bosques de Polonia Oriental, los nazis ponen en práctica su solución final para la cuestión judía. Es el genocidio. Diciembre de 1942. A finales de año, Adolf Eichmann, el burócrata nazi asesino, recibe informes detallados de los campos secretos de exterminio polacos. Más de 1 millón de judíos ya han sido asesinados. La visión de Hitler empieza a hacerse realidad. Hubo un tiempo en el que los judíos de Alemania se reían de mis profecías, pero os doy mi palabra, dejarán de reírse en todas partes. Siguiendo el plan nazi, los judíos mueren extenuados trabajando o los matan directamente. En el sur de Polonia, uno de los campos de trabajo más grandes se transforma en la máquina de matar más famosa de los nazis. Y es aquí, en Auschwitz-Birkenau, donde los asesinatos masivos de la solución final alcanzarán un nivel de auténtica barbarie. Junto a un enorme complejo industrial, Himmler ordena la construcción de cámaras de gas y crematorios capaces de masacrar a 6.000 personas al día. Y los nazis disponen de una nueva técnica para matar. Un producto químico concebido como pesticida. El ciclón B es una sustancia a base de cianuro. En una atmósfera cálida y húmeda, sus bolitas se transforman en un gas de una gran toxicidad. Las celdas de la muerte se construyeron con tuberías que llegaban desde arriba o con agujeros en el techo por los que se vertían las bolitas. El pesticida pronto empieza a ser utilizado por los nazis a gran escala. Están entrando en un territorio totalmente nuevo. Nunca en la historia alguien había intentado algo semejante, así que literalmente están haciendo pruebas. La fabricación del ciclón B dispara los beneficios de la industria química alemana. La complicidad de los grandes fabricantes de componentes químicos es obvia. En Nuremberg declararían que no sabían para qué se usaba, pero ¿para qué se necesita ciclón B en tal cantidad si no es para utilizarlo con personas? A estas alturas, muchos alemanes empiezan a ser conscientes de lo que les está pasando a los judíos. Para ayudar a financiar sus malvados planes, Himmler convierte la solución final en una sociedad comercial entre las SS y los gigantes de la industria alemana. Las SS hacen una fortuna alquilando a sus prisioneros judíos, hombres, mujeres y niños, para que trabajen en las fábricas de IG Farben. Vemos claramente que en el proceso de matar, aquí hay cómplices de asesinato. No son solo nazis, sino que también hay grandes empresas capitalistas que participan en el proyecto con los nazis y además lo financian.
Pero no son solo las grandes empresas las que se implican en el genocidio. Miles de alemanes de a pie también contribuyen en parte. Está el maquinista del tren que lleva el convoy que traslada a los judíos por Europa. Él sabe lo que está pasando, pero no hace preguntas. Está el funcionario que trabaja en algún departamento menor de Berlín y que es responsable de suministrar los vagones para llevar el cargamento de judíos y que dice que solo cumple órdenes. Hay muchos engranajes y todos ellos creen que no forman parte del proceso porque su papel es nimio. Pero si sumamos todos los engranajes, tenemos una máquina de matar. Pero si los aislamos uno a uno, pueden decir, yo no fui. Con este silencio cómplice, ningún alemán tiene que hablar abiertamente de la solución final. Nadie tiene que asumir la responsabilidad. Y todo ello parece ocurrir con apenas un atisbo de protestas en casa. En 1943, Himmler se atreve a declarar que Alemania es casi Judenrein, libre de judíos. La única resistencia aparece en una concentración famosa. Cuando los nazis intentan deportar a un grupo de judíos casados con mujeres alemanas. Hay un suceso conocido como el asunto Rosenstrasse, que ocurre tras la detención de un grupo de judíos. Sus esposas no judías se reúnen y protestan, todas juntas, frente a casas y edificios oficiales de los nazis. Era tal su determinación que ignoraron las amenazas para que se dispersasen. Cuando esas protestas se hacen públicas, causan una auténtica consternación a los más altos niveles. Incluso ahora, los nazis tienen miedo de reconocer lo que está pasando. Al final, las autoridades nazis llegaron a la conclusión de que era mejor ceder que enfrentarse a ellas y permitieron a los maridos volver a casa. Incluso indultaron a 35 judíos que ya habían sido enviados a Auschwitz. Pero la protesta de la Rosenstrasse es un fenómeno aislado. Octubre de 1943. Para Heinrich Himmler, la solución final representa un triunfo repulsivo. Existe una grabación de un discurso suyo en una reunión secreta de los líderes de las SS, donde se muestra abiertamente orgulloso. Esta es una página gloriosa que nunca se ha mencionado y nunca se mencionará. El reconocimiento de que no serán héroes ante la opinión pública es una muestra de que lo que han hecho se considera inaceptable. Por ahora, han matado a unos 4 millones de judíos desde el comienzo de la guerra. Otros 2 millones serán asesinados antes de que acabe. Pero los alemanes no deben sentirse culpables. Himmler echa la culpa a los judíos. Ellos son responsables de su propia aniquilación. Tenemos el derecho moral, tenemos el deber para con nuestro pueblo de hacerlo, de matar a esas personas que quieren matarnos a nosotros. Y así, el pueblo alemán se convierte en cómplice de uno de los peores crímenes de la historia.